Caique, compas pijados y subas. Bienvenidos a este nuevo programa de su magazine Ibamacaima para el mes de julio de 2025. Ya pasaron las fiestas. Hoy vamos a hablar de un tema extremadamente interesante y es que los sitios sagrados más importantes del pueblo pijao son las columnas de oro. Y estas columnas de oro tienen un lugar en la superficie de la tierra. Son el Pacandé, son la iglesia de Collaima y los cerros Avechucos. Pues resulta que estas columnas de oro de la tradición oral de los pijaos están alineadas con una precisión de cartografía digital. Y encima de todo, estas tres columnas tradicionales, siguiendo esta línea recta, perfectamente recta, llega hasta la cima del Nevado del Tolima. Entonces, hoy vamos a ver este fenómeno tan interesante y bienvenidos a su magazine Ibamacaima. En el departamento del Tolima, Colombia, sucede un extraño fenómeno. Y es que la geografía está relacionada con la cosmogonía ancestral de los pueblos indígenas que habitaron y aún habitan estas misteriosas tierras. Los sitios más sagrados para el pueblo indígena pijao se encuentran alineados con tanta exactitud que resulta del todo curioso. El Tolima siempre ha tenido esa pátina antigua, esa característica de vieja colonia, con un origen mítico, de una guerra épica de resistencia y valentía que forjó nuestra raza hace muchos siglos, de sangre heroica derramada sobre tierras ardientes en las que el calor intenso y el sol señorean como los máximos dioses. En los años 90, Elizabeth Silva de Velandia y César Augusto Velandia Jagua, casi por casualidad, documentaron y dieron a conocer a la ciencia antropológica la supervivencia de una cosmogonía prehispánica en el sur del Tolima, la cual se conservaba de forma oral en las creencias más simples de los indígenas de Collaima, Natagaima y Ortega. Y yo, como tolimense, me atrevería a decir que en las creencias profundas de todos los tolimenses. Aún recuerdo haberlas escuchado durante toda mi vida. Escuchar a mi abuela hablar de plantas frías y calientes, del hielo que cargaban los muertos y de que las mujeres embarazadas no debían ni pasar por al frente de un entierro o velación, pues esto les podía causar aborto. A mis 6 años, mientras contaba las estrellas en el andén de mi casa, recuerdo cómo sentí verdadero terror cuando un niño anónimo me dijo que no contara las estrellas, porque si daba con mi estrella personal, esta me caería encima y me mataría. Hace poco tiempo, mientras viajaba en Anzoátegui, un señor muy blanco, pero a su vez muy tolimense y de arraigo campesino, dio una prédica evangélica religiosa, la cual, sin embargo, describía el universo en 7 capas, de las cuales las inferiores eran de agua, y en las superiores estaba Jesucristo, la Virgen María y los apóstoles. Describo lo anterior para remarcar lo presente que está aún hoy día esta cosmogonía prehispánica en el departamento del Tolima. De los muchos y notables temas tratados por la pareja Silvia Velandia, son las columnas de oro las que hoy nos ocupan. Este axis mundi se puede situar en 3 lugares, a la manera de grandes pilares o columnas, que según algunos son de oro, las cuales se encuentran una debajo del templo católico de Collaima, la otra remata en el cerro del Pacandé y la tercera bajo los cerros de los Avechucos. Los 3 sitios en referencia tienen profundas connotaciones en el imaginario indígena, ya que son considerados como sagrados. De esta manera, la tierra plana está sostenida por dichas columnas. Dichas columnas se unen en la profundidad de la Gran Laguna y, según los indígenas, se romperán algún día y su tierra se hundirá en el agua, ya que consideran muy delgada a la capa seca y creen que las capas acuáticas tratan continuamente de recuperar lo que anteriormente les pertenecía. Así, por ejemplo, explican el lento hundimiento que presenta la iglesia de Collaima como causado por un gran remolino que se forma debajo de ella y que la tragará totalmente. El hecho de que la iglesia más vieja de la región
se ve amenazada explica otro principio. Los misioneros llegados durante la conquista tuvieron evidentemente una gran influencia entre los Coyaimas y los Natagaimas y ocuparon en su mitología el papel de ordenadores del mundo, función que en otros pueblos amerindios tienen los héroes culturales. Esta creencia en una estructura infraterrena de columnas que sostienen el mundo que vemos, también la he encontrado entre los moanes o médicos tradicionales del sur del Tolima. El moán pijao Fernando Lozano, director de la Escuela de Moanes del CRIT, nos dice: el oro, para el pueblo indígena pijao, representa lo sagrado en su esencia material. Es la sangre del sol, la vida del sol que se puede tocar. Y las columnas son líneas de energía del cosmos, algo así como los sitios donde más se concentra el poder o saber. La extraña alineación Tolima-Pacandé. En una interminable noche de insomnio, y casi sin darme cuenta, abrí Google Maps y usé la herramienta relieve para mirar la formación geológica del volcán Nevado del Tolima, y así encontrar la zona más alta de este. Luego usé la herramienta medir y tonteando medí la distancia entre la cima del nevado y distintas partes emblemáticas de nuestra geografía tolimense. Pero la sorpresa mayor me la llevé cuando medí la distancia entre la cima del Nevado del Tolima y la cima del Cerro del Pacandé en Natagaima. Y comencé a recorrer virtualmente los 127,48 kilómetros que separan estos dos colosos de nuestra geografía. Y lo que descubrí fue que los sitios que han sido tenidos ancestralmente como columnas de oro por parte del pueblo pijao coinciden exactamente en una línea recta, como si nuestros moanes y antepasados pijaos supieran algo más de lo que se supondría deberían saber. Los límites extremos de esta línea que vamos a estudiar hoy son el Nevado del Tolima en su parte más alta y el Cerro de Pacandé en su parte más alta. Nuestro gran volcán Dulima es por derecho propio el sitio más sagrado para la raza tolimense. Es casi un padre demiúrgico que hasta le da su nombre a nuestra tierra. Javier, dentro de los lugares sagrados aparece el Nevado del Tolima como el lugar de habitación, digámoslo, de la diosa Dulima, que hace parte de la leyenda, de la historia del pueblo pijao. Pero esas columnas que nosotros hemos organizado es más del pueblo Coyaima, que hace parte del pueblo de los pueblos del Tolima. Sin embargo, se tiene conocimiento de que el territorio pijao abarcaba, además del departamento del Tolima, había parte del Huila, parte de Cundinamarca, parte del Cauca y zona de Risaralda, Quindío. Entonces eso era una extensión demasiadamente grande. Entonces sí, claro, el Nevado del Tolima, por ser aposento de la diosa Dulima, una de las diosas, porque hay varios dioses que no están catalogados como los que sostienen el mundo, pero que se sea parte de los dioses de nuestro pueblo. La primera columna de la mitología indígena pijao es el Cerro del Pacandé. Este cerro está ubicado en el municipio de Natagaima y es señalado como una de las columnas de oro. Está cargado de leyendas, una de las cuales cuenta cómo la Molana o Yacomolana, una serpiente de agua gigantesca, se apoderó de la cima del Pacandé y estaba enfriando e inundando toda la tierra. Los moanes la conjuraron y esta quedó convertida en una serpiente de piedra que se puede ver actualmente en la vereda La Molana de Natagaima. La segunda columna es la iglesia de Coyaima. Aquí podemos ver cómo la línea recta que va desde la cima del Pacandé hasta la cima del Tolima pasa
a una distancia aproximada de 167 metros de la iglesia principal de Collaima. Esta iglesia está señalada específicamente como una de las 3 columnas de oro que sostienen la tierra, y resulta curioso que al ser la única de las columnas que no es una gran montaña, es decir, que no es un fenómeno natural, que no es un accidente de la naturaleza, esté corrida 167 metros. Otro hecho que podemos mirar como curioso sobre la línea Pacandé-Dulima y la ubicación de la iglesia de Collaima es que la parte que se está hundiendo, la parte en la que le pusieron unas columnas de refuerzo al muro exterior de la iglesia de Collaima, o sea, en dirección a la línea, al eje. La tercera columna, según la mitología Pijao, son los cerros Avechucos. Aquí podemos ver cómo esta formación geológica está constituida por varios bloques grandes de piedra, algunos de los cuales son realmente cuadrados. En esta vista aérea de toda el área de los Avechucos podemos ver cómo la línea de lo que yo he llamado el eje Dulima-Pacandé atraviesa la mitad de la formación geológica. Esta es la parte visible desde Ortega y estos son el resto de cerros, por tanto podemos ver cómo el eje atraviesa la mitad de la formación geológica de los Avechucos. Estas misteriosas y gigantescas peñas, porque realmente los Avechucos son rocas o piedras muy grandes, están situadas cerca del casco urbano de Ortega, Tolima, y son visibles desde la vía Castilla-Collaima. Otra cosa curiosa para anotar sobre los cerros Avechucos es que cerca de estos, en un pequeño cerro, está enterrado el líder indígena Manuel Quintín Lame, quien es por derecho propio el verdadero espíritu del movimiento indígena actual en Colombia. Entonces tenemos que el eje Dulima-Pacandé incluye al Nevado del Tolima, a los cerros Avechucos, a la iglesia de Collaima y al cerro del Pacandé. Caique, compas Pijao y Suax. Soy Magda Luceli Sánchez Abela, abogada de la etnia Natagaima del pueblo Pijao, hermanos y hermanas de los pueblos originarios. Bienvenidos a Raíces y Derechos, el espacio donde honramos nuestra cultura y defendemos nuestros derechos. En los albores del siglo XX, cuando la voz indígena era apenas un murmullo ahogado por el despojo, la discriminación y el olvido, surgió una figura mítica que sin título universitario ni toga se convirtió en abogado defensor de su gente, Manuel Quintín Lame Chantre. A pesar de no haber pisado una universidad, Quintín Lame aprendió a leer el mensaje de las leyes. Estudió solo en medio de la selva colombiana. Lo hizo por necesidad, por dignidad y sobre todo por amor a su pueblo. Su libro de cabecera era El abogado en casa, un texto de bolsillo que estudió con rigurosidad y pasión. Quintín Lame no solo se convirtió en autodidacta del derecho, se transformó en un líder natural, en el representante legal y espiritual de los cabildos indígenas del Tolima, Huila y otras regiones del país. Fue su voz ante el Estado, su escudo ante los jueces, su guía en tiempos de despojo. Se enfrentó una y otra vez a la injusticia y lo hizo solo, sin abogados, sin bufet, sin privilegios. Se defendió en los estrados judiciales con argumentos sólidos, recurriendo a las leyes del Estado, pero también a la ley ancestral que vive en la memoria de los pueblos indígenas. Escribió memoriales, solicitudes, demandas, no para sí, sino para todos. Buscó la restitución de las tierras usurpadas, la autonomía de los cabildos y el respeto a la cultura indígena que tanto se quiso silenciar. Vivió en una época marcada por el despojo, cuando las tierras ancestrales fueron repartidas como botín y los pueblos originarios reducidos a cifras sin rostro. Pero Quintín Lame se levantó contra esta injusticia, armado con la palabra y el reconocimiento. Su lucha no fue en vano, inspiró a generaciones, dio origen al movimiento lamista, un movimiento indígena que llevó su nombre y su legado jurídico como bandera y que abrió el camino hacia el reconocimiento de los derechos territoriales, culturales y políticos de los pueblos indígenas en Colombia. Hoy su legado vive en cada comunidad que defiende su autonomía, en cada joven indígena que estudia leyes, en los abogados y abogadas pijaos, en la lucha por la tierra y en la dignidad que llevan los gobernadores Pijao. Quintín Lame demostró que no se necesita un título para hacer justicia, sino convicción, conocimiento y el corazón puesto en la causa. Manuel Quintín Lame es y seguirá siendo el abogado sin diploma, el defensor sin toga, el símbolo eterno de la resistencia indígena. En Derechos y Raíces celebramos estos logros y recordamos la importancia de seguir trabajando por un país que respete y valore su diversidad. Hasta la próxima edición, donde seguiremos tejiendo derechos y de esperanza. Gracias.
espacio, tiempo, piedra, origen, principio, cimiento, tierra, mundo. So hola, today we are here in Aipe, which is the site of Las Piedras Pintadas. This is a place where there are the most rock symbols in any area in Colombia, the biggest collection of them. And we have some examples of them here. So this one is a deer, and this is a spiral, which is a very important symbol. This one is possibly a monkey or a tiger. This one is a frog as well, and a hand. So we are here and we are going to later go and actually see the original rock carvings. Caique, compas, pijados y suas. Hoy vamos a hablar de la famosa piedra pintada de Aipe Huila. Este poderoso mural se encuentra situado en la vereda Piedra Pintada del sector rural de Aipe Huila, en la finca denominada Piedra Pintada, propiedad de la señora Marta Castro. Acá podemos ver la localización del petroglifo con respecto al río Magdalena y a la vía Neiva Espinal. Podemos observar que hay un sitio inundado donde dice petroglifo sumergido. El tamaño de esta obra maestra es de 7,5 metros de largo por 4,75 metros de ancho. La altura que se puede observar es de 3,3 metros. Esta piedra está orientada con el amanecer. La piedra pintada de Aipe, la cual es un verdadero símbolo para este municipio, consiste en un canto rodado de origen sedimentario, ubicado en la base del talud de la carretera que va de Neiva a Bogotá. Los glifos se localizan en su gran mayoría en el plano mayor, orientado hacia el curso del río Magdalena, que se halla a una distancia aproximada de 350 metros. Sobre esta margen del río se encuentra una roca sumergida que, según informantes locales, ostenta numerosos glifos grabados similares a los que muestra la piedra pintada. Dichos grabados se podrían observar cuando desciende el nivel del agua en un fuerte verano. Es posible que la roca originalmente estuviera emplazada en el borde de la terraza aluvial y con el tiempo se fue desplazando por el plano inclinado del cauce y hoy se halla completamente sumergida por el material sedimentario que arrastra el río. Este era el estado en que se encontraba la piedra pintada en el año de 1974, antes de que las obras de rectificación de la carretera ubicaran en otra parte. Foto de César Velandia. La mayor parte de los grabados de la pictografía de Aipe se encuentran distribuidos en la cara frontal de la roca hacia la parte inferior. En la parte superior y lateral izquierda, separados del conjunto, se encuentran dos motivos esquematizados en forma espiral. El conjunto dominante lo constituye la superficie inclinada de la roca, que ocupa las 3/4 partes del área total. Hacia la parte media de la misma se distinguen ciertos conjuntos de formas figurativas de sentido zoomorfo, esquemas antropomorfos y fitomorfos. Algunos de los grafemas han sido descritos por varios investigadores como representaciones de objetos de orfebrería prehispánicos. Así se ve la piedra de Aipe desde agosto de 2005. Esta foto es de César Velandia. La piedra de Aipe tiene tras de sí una estela de interpretaciones y conjeturas desde los tiempos de Fray Pedro Simón, que coinciden en relacionar los grafemas como un muestrario de joyas y alhajas, y el sitio como el marcador o indicador de un mercado. A diferencia de casi la totalidad de las ocurrencias rupestres del área andina, que no tienen ningún correlato explicativo sobre su significado o propósito práctico, ni en las tradiciones mitopoéticas indígenas, ni en la documentación historiográfica o etnográfica. En este caso llama la atención que casi sin discusión se haya aceptado esta conjetura, cuyo origen se encuentra en la interpretación de un texto del cronista Fray Pedro Simón, hecha por sucesivos autores que apoyaron su criterio en anteriores explicaciones. Así, al revisar el texto original de la región del sur del Tolima, Fray Pedro Simón dice: Poinas, o como llamaban los españoles, yaporojes, cuyo cacique era llamado Yapaoco. Estos eran tantos que cogían sus poblaciones ambas partes del río Magdalena, desde el cuello hasta el Lache, que entra en el Gran, enfrente de Neiva. Eran estos grandes mineros, por ser muchas las vetas de oro que hay en la tierra nombrada, y esto les ocasionaba saber fundirlas y labrarlas, haciendo de ello muchas y grandes
joyas de las que muchas veces hemos dicho, aunque mal obradas, para sus galas y santuarios. A las tierras de estos acudían a hacer mercado los muiscas, en especial los del pueblo de Pasca y sus convecinos, llevándoles mucha cantidad de finas mantas, sal y esmeraldas, con que rescataban mucho del oro fundido y de las joyas que le daban en trueque los yaporó, que fue el camino más principal por donde entró la mayor parte del oro que hubo en este nuevo reino y hallaron los españoles, aunque no dejó de acrecentarlo el que sacaban de los pillajes de las victorias que tenían con sus enemigos los panches. En cuanto a la piedra pintada, como un muestrario de joyas y alhajas, podemos advertir a primera vista y como motivo principal varios pectorales de formas diferentes. Estos pectorales pueden muy bien compararse con los usados por los indígenas de diversas tribus antes de la conquista española. Existen representaciones de pectorales acorazonados en estatuas de piedra halladas en Dolores, Tolima, en aparente asociación con un pectoral acorazonado de cobre y en los petroglifos de la conocida piedra de Aipe. Es curioso anotar la asociación de estos pectorales con los sitios de Pandi y Aipe, dos de los principales centros comerciales de la región, cuyo funcionamiento se prolonga hasta la época de la conquista española. Falchetti, 1978. La referencia que hace Falchetti a representaciones de pectorales acorazonados en estatuas de piedra halladas en Dolores, Tolima, nos lleva al estudio realizado por el doctor César Augusto Velandia Jagua sobre la iconografía de la estatuaria hallada en el enterramiento funerario de dicho valle, la cual se encuentra relacionada con varias estaciones de arte rupestre y que además se halla asociada con el ajuar funerario compuesto principalmente por elementos de orfebrería de cobre rojo y tumbaga, tales como narigueras, pectorales acorazonados y demás. El equipo de César Velandia identificó la iconografía funeraria del Valle del Río Cabrera con la respectiva del Valle del Río Magdalena y en particular contrastando las posibles representaciones de los elementos orfebres en ocurrencias rupestres localizadas en los mismos valles, entre las que resaltaba el caso de la piedra pintada de Aipe. Veo una luz que me llama a despertar. Caiquemena, ahora saludaremos a nuestros amigos y seguidores. Gracias al pueblo Pijao por la gran acogida que ha tenido el libro y también las chagualas. De verdad los queremos. Recuerden vernos todos los sábados a través de Estación Televisión Canal 2. Conéctate, la mejor televisión por cable y otro. Síguenos en nuestras redes sociales y búscanos como @Fundación Abequi Pinao en Facebook e Instagram. Allí encontrarás todo el contenido sobre la cultura Pijao y mucho más. Síganos en el canal de YouTube Macaima, en el que subimos todos los capítulos del magazine. Ahora vamos a leer unos comentarios de nuestros seguidores. @Doctor Líbano nos escribe: muy valiosa la labor que vienen adelantando Javier y su equipo. Leí los libros de Leo Vigildo Bernal sobre los pijaos. Entiendo el proceso de mestizaje y desculturización que sufrieron desde la conquista, aunque esos libros hacen especial énfasis en hitos históricos de carácter bélico. También tocan algunos aspectos relevantes de sus costumbres y su cosmogonía que son muy interesantes. Personalmente, a pesar de haber nacido en Chaparral, no me reconozco como Pinao, ni siquiera por conveniencia, pero reconozco la gran importancia de esa labor de reconstrucción de elementos identitarios como la lengua, la superación de las problemáticas sociales en el departamento. Ahora, @Chivasa1520 es uno de nuestros mejores amigos virtuales, de verdad muchas gracias. Nos escribe: lo más chistoso es que estos hippies nueva era que logran llegar a meterse en política, principalmente en países como México o Bolivia, los reaccionarios que reivindican la conquista castellana y la colonia, y el dominio imperial español y su hegemonía cultural en la patria grande. Les pone el perfil de indigenistas o indigenismo político, que por cierto, eso último nunca ha existido en las calles de los países hispanoamericanos y realmente nunca se ha visto eso en la escena política. Con la compra del libro Conimito Abequi Pinao, nos estás apoyando para que continuemos con la investigación y divulgación de la lengua Pijao. Si están interesados en adquirir ejemplares, nos pueden contactar a los WhatsApp 310-310-3529 o 310-304-4227 o a través de nuestras redes sociales @Fundación Abequi Pinao. Mil gracias y hasta la próxima emisión de su magazine Ibamacay.